Corteza cerebral y áreas de Brodmann. Un trabajo presentado por María Emilce Lesmes y quien les habla, Lady Joana López Marín. Corteza cerebral. Es una capa formada por una fina película de tejido nervioso y sustancia gris que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales. Clasificación filogenética. En la clasificación filogenética tenemos la arquicorteza, paleocorteza, neocorteza. La arquicorteza está formada por el hipocampo y es la encargada de las respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. La paleocorteza es una corteza intermedia y de transición y corresponde a las áreas de terminación de las vías olfatorias. La neocorteza ocupa la mayor parte de la córtex cerebral, tiene funciones de mayor complejidad como funciones intelectuales superiores. Dentro de las capas de la corteza podemos hablar de capa molecular, capa granular externa, capa piramidal externa, capa granular interna, capa piramidal interna y capa multiforme. La capa molecular es la capa más reciente en la evolución. Consta de una red de fibras nerviosas y estas fibras derivan de dendritas, de células piramidales y fusiformes. La segunda capa es la granular y es la región más superficial del córtex y se encuentra por debajo de la capa molecular. Contiene un gran número de pequeñas células piramidales y estrelladas. La tercera es la piramidal externa. Está compuesta por células piramidales, presentan una forma irregular, es decir, el tamaño de la capa incrementa desde el límite superficial hasta el límite más profundo. La cuarta es la capa granular y está compuesta por células estrelladas que se disponen en forma muy compacta. Quinto, capa piramidal interna. La sexta es la capa multiforme, que es la última y es también conocida como capa de células polimórficas, ya que contiene básicamente células fusiformes y también contiene células piramidales modificadas que contienen un cuerpo celular triangular u ovoide. Tenemos las divisiones de la corteza cerebral. Como vemos en la imagen, tenemos el lóbulo occipital, el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. La corteza cerebral está dividida en lóbulos, separados por surcos, que son los antes mencionados. La corteza se divide en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Los lóbulos están presentes de manera simétrica en ambos hemisferios. El lóbulo frontal, que en esta imagen la representa la imagen naranja, se encuentra situado en la parte de la frontal y es el más grande. Ocupa 1/3 de toda la corteza cerebral. Está encargado de controlar la personalidad, el racionamiento, coordinación de movimientos y planificación de metas. Lóbulo parietal. Se ubica en las partes medias y laterales de la cabeza. Su función principal consiste en procesar información sensorial como el tacto, la temperatura, el dolor o la presión. Lóbulo temporal. Es el segundo más grande en la corteza cerebral. Se ubica al lado de cada sien. Tiene funciones importantes en actividades visuales complejas, también con la audición y el lenguaje. Es el área encargada de descifrar la información. El lóbulo occipital es el más pequeño de los 4 lóbulos principales de la corteza cerebral. Se encuentra en la zona posterior del cráneo, cerca de la nuca. Algunas de las funciones del lóbulo occipital son elaboración del pensamiento y la emoción, interpretación de imágenes, visión, reconocimiento espacial. Si se lesiona alguno de 2 lados del lóbulo, se produciría una pérdida homónima de la visión. La ínsula se trata de una pequeña región que se encuentra en la intersección entre la corteza temporal y la corteza parietal. Queda ubicada en la zona media del cerebro.
La ínsula no se encuentra visible en la cara externa del cerebro como los otros lóbulos. Algunas de sus funciones son las emociones básicas, tales como el amor, el miedo, el disgusto, la felicidad o la tristeza. Los planos cerebrales. Para entender el cerebro como una composición en 3 dimensiones en el estudio anatómico, debemos tener en cuenta diferentes planos de corte que nos aporte una visión bidimensional. El plano sagital. Cuando dividimos el cerebro en 2 mitades, derecha e izquierda, hablamos de un corte sagital medial. El plano frontal o coronal es la sección que atraviesa el cerebro de forma paralela a la frente. El corte coronal se realiza en ángulo recto en referencia al neuroeje, dividiendo el SNC en zona caudal y rostral. Tenemos el plano transverso u horizontal. Es la sección que atraviesa el cerebro en un plano paralelo al suelo, dividiendo el cerebro en plano dorsal o superior y plano ventral o inferior. Los ejes del cerebro. Para el estudio anatómico del cerebro es esencial partir de un eje de referencia que nos ayuden a establecer una orientación general y así poder localizar cualquier estructura. Contamos con el eje mayor o neuroeje. Sigue una orientación rostrocaudal que va desde el polo frontal hasta la parte final de la médula espinal. Tenemos el eje dorsoventral que recoge aquellos puntos localizados, función de su posición superior e inferior en el cerebro o anterior-posterior, médula espinal. Este eje se localiza perpendicularmente al eje mayor. Y el eje medio lateral parte de la línea media. De este modo, los núcleos y estructuras que se encuentran cerca de esta línea ocupan una posición medial. Las áreas de Brodmann. En 1909, el doctor Brodmann determinó que las distintas partes de la corteza cerebral están involucradas en diferentes funciones cognitivas y conductuales y las organizó en un mapa separado de áreas. Se conocen 52, de las cuales las áreas 13, 14, 15, 16, 27, 49, 50 y 51 solo están ubicadas en los monos. En el área 1, 2 y 3, somatosensorial. Se localiza en el lóbulo parietal y la circunvolución parietal ascendente. Se encarga de recibir todas las sensaciones táctiles, articulares y musculares del lado contralateral del cuerpo. Los daños en esta área producirían confusiones en la percepción táctil del individuo, como son la temperatura, la presión, el dolor y el tacto. El área 4, que es la motora primaria, se localiza en la circunvolución presental en el lóbulo frontal. Es la encargada de la iniciación de movimientos voluntarios del lado contralateral del cuerpo. Las lesiones en la corteza motora pueden producir flacidez y reflejos exagerados. El área 5 y 7, que es la sensitiva secundaria, está ubicada en el lóbulo parietal detrás del giro postcentral. Su función principal corresponde a los movimientos voluntarios dirigidos a un destino en relación con la integración de los destinos visuales. Lesiones o daños en esta área pueden ocasionar ataxia óptica, que es la incapacidad de dirigir los movimientos hacia un objeto que se puede ver. El área 6, que es la motora suplementaria, está ubicada en el lóbulo frontal y ocupa parte de la circunvolución presental. Su función es controlar los movimientos asociados que accionan los movimientos voluntarios, como por ejemplo las ganas de caminar o coger algunos objetos. Un daño en esta área puede causar apraxia o una dificultad para realizar movimientos diestros secuenciales. Área 9, 10, 11 y 12, que es la prefrontal.
Área de la asociación terciaria ubicada en el lóbulo frontal. Es la encargada del desarrollo de los procesos mentales como el juicio, la voluntad, la sociabilidad, la ética, la moral y el razonamiento. Las lesiones bilaterales en esta área pueden producir cambios en la personalidad del individuo, así como pérdida de la creatividad y desaparecen las inhibiciones. El área de 17, que es el visual primario, está ubicado en el lóbulo occipital. La función principal de esta área, fusionar la visión binocular, analizar la información respecto a la orientación de los estímulos del campo visual. Esta área tiene neuronas detectoras de línea recta para la ubicación en el espacio. Una lesión en esta área produce ceguera. Dependiendo del tamaño del daño se presenta la anomalía y puede ser total o parcial. Seguimos con el área 18 y 19, visual secundaria o psicovisual. Se encuentra en el lóbulo occipital. Sus funciones son evocar alucinaciones visuales realistas. Es fundamental para comprensión de una imagen visual. Los daños en esta área pueden producir dificultad para reconocer rostros, conocidos como prosopagnosia, y también se puede presentar ausencia en algunas partes de la vista a color. En el área 20, 21 y 37 está la circunvolución temporal inferior. Constituye la tercera circunvolución temporal. Sus funciones son conectar las áreas visuales del círculo límbico, reconocimiento de rostros y caras. El área 22, 39 y 40 se encuentra en el lóbulo temporal izquierdo, en la región de la corteza asociativa auditiva. Sus funciones más importantes son la asociación de palabras y la producción de discursos significativos. Una lesión que se da en esta área y es conocida como afasia de Wernicke, que da como resultado un discurso fluido pero carente de significado. El área 23, 24, 29, 30, 35 y 28 es el área límbica. Es mesocórtex, se extiende desde el lóbulo frontal, pasa por el parietal y llega al temporal, rodea el cuerpo calloso. Sus funciones más importantes son los comportamientos relacionados con los instintos y las emociones. El área 25, que es el área subgenual, se encuentra en la región circulada como una banda estrecha en la porción caudal del área subcallosa adyacente a la circunvolución paraterminal. Área 26. En el área 26 tenemos la región rectoespiral, situada en el istmo, que es la parte inferior y media del encéfalo, en la que se une el cerebro y el cerebelo. Sus funciones principales parte del sistema de memoria, recuerdos de los acontecimientos episódicos. Área 27, el presubicular, se ubica en la sección rostral de la circunvolución del hipocampo y hace parte del sistema de la memoria. Área 31, dorsal singular posterior, en el ser humano ocupa de circunvolución circular posterior y la cara medial del lóbulo parietal. Su función, el procesamiento de emociones y el reconocimiento. El área 33, que es la zona pregenual, se encarga de los procesos de toma de decisiones, planificación y preparación motora, respuesta a estímulos vestibulares y oculares. Área 34 y 28, que es la olfatoria, ubicada en el lóbulo temporal. Sus funciones son intervenir en los comportamientos de respuesta al reconocimiento de olores. Las lesiones en esta área se pueden dar por irritaciones como resultado de alucinaciones de olores desagradables. En el área 36 se encuentra en el giro parahipocampal y su función es la recuperación de memoria y codificación. El área 37 se encuentra en el lóbulo temporal, posición caudal del giro fusiforme, y su función es el reconocimiento de objetos para luego nombrarlos. Área 39 y 40 del esquema corporal es un área de asociación terciaria y se encuentra en el lóbulo temporal. Sus funciones principales son producir la integración de información
que permite la identificación de un objeto. Las lesiones de esta área producen agnosia táctil. El área 41 y 42, que es la auditiva, se localiza en los giros transversales de la corteza temporal. En esta área termina la radicación auditiva proveniente del núcleo geniculado del tálamo. Función principal son detectar las fuentes de frecuencia y localización de las bandas sonoras, dirigir la información al área auditiva secundaria. El área 42 y 22, que es la psicoauditiva, localizada en el lóbulo temporal y circunvolución inferior. Una lesión en esta área hace que el paciente escuche una conversación verbal normal, pero no entiende nada de lo que se está informando o diciendo, y se llama afasia auditiva receptiva. En el área 43 tenemos el del gusto, que se ubica en la parte más inferior de la circunvolución posterior central y recibe aferencias del núcleo posterior medial del tálamo. Su función principal es la asociación del sentido del gusto. El área 44 y 45 de Broca, ubicada en el lóbulo frontal. Sus funciones son la de comprender y articular el lenguaje hablado o escrito. Las lesiones en esta área pueden producir imposibilidad para hablar, conocida como afasia de Broca, y el paciente presenta habla lenta e incoherente, también dificultad para repetir frases, entre otras. Área 46 y 47 forman la porción dorsal lateral que reciben y proyectan conexiones de asociación sensorial de los lóbulos parietal, temporal y occipital. El área 48, retrosubicular, es una división del hipocampo en el ser humano y se encuentra en la superficie medial del lóbulo temporal. Y el área 52, parainsular, se encuentra en la superficie dorsal del lóbulo temporal y su límite medial está entre el lóbulo temporal y la ínsula. A continuación vemos las referencias del cual fue tomado el trabajo. Les agradecemos muchísimo su atención y les deseamos feliz día. Gracias.